Sergio, pendientes de estas subidas o no de tipos, en China ya están estudiando una nueva bajada, en este caso para los créditos inmobiliarios. La gran banca es noticia de la jornada, la hemos llevado aquí en Negocios desde que se adelantaba por Bloomberg a media mañana. La banca estudia ya una relajación en los requisitos a la concesión de créditos inmobiliarios en el país para alentar al consumo interno, en un contexto en el que arrancamos el análisis de la tarde precisamente por este gigante asiático y por su divisa oficial, al menos el renminbi, que coquetea con su nivel más bajo frente al dólar desde la crisis financiera del 2008. Los analistas esperan ya que la fortaleza ponga aún más a prueba en las próximas semanas la recuperación del país tras esa pandemia que poco a poco se va tambaleando. La moneda ha caído y bastante, más de un 5% frente al billete verde en lo que va de año. Se ha quedado en los 7,29 yuanes por dólar, apenas por debajo de ese máximo del 7,32 que registraba hace un año, que lo analizábamos y que marcó el nivel más débil de la moneda en los últimos 15 años. La caída ha empujado al Banco Central, al Banco Popular de China, a mover ficha, que de facto no es independiente, está controlado por las autoridades del Partido Comunista de Xi Jinping. El Banco Popular lo que ha hecho ha sido intensificar la defensa de la moneda, como hacen todos los bancos centrales, cada vez que quieren, en todo caso, poner sobre la mesa un fortalecimiento de su economía. Pero incluso si el supervisor chino logra expulsar a los inversores que apuestan por las nuevas caídas, a los que apuestan a la baja, las autoridades de Pekín aún enfrentan una batalla para revitalizar al renminbi desde esa dormida que ha tenido en los últimos tiempos. Una dinámica de juego que llama la atención y lo hace por varios asuntos. La pregunta fundamental es el por qué. ¿Por qué el renminbi está tan bajo? Bien, la economía de China no se ha recuperado y mucho menos como se esperaba después de 3 años de bloqueos pandémicos. Lo va a hacer a un ritmo sustancialmente positivo, pero no a lo que se esperaba. Y parte de ahí es de donde es el origen del problema. Las preocupaciones sobre su desempeño serían más que suficientes por sí solas para alentar las apuestas bajistas al renminbi, pero esto se ha complicado y se han visto amplificados por pagos atrasados de promotores inmobiliarios en dificultades y una montaña de obligaciones vencidas sobre la deuda de los gobiernos locales, esa gran burbuja oculta que amenaza ahora con mantener en vilo a las actividades económicas de Xi Jinping. Para estimular la demanda, China ha estado recortando los tipos de interés, los clave. Hoy estamos a la espera, como decíamos, del anuncio oficial del recorte de tipos para los préstamos hipotecarios. El lento crecimiento económico del país, los recortes de las tasas realizados en respuesta han ayudado a producir una enorme diferencia entre los rendimientos ofrecidos por la deuda del gobierno chino y los de sus contrapartes estadounidenses. Los tipos de interés en la primera economía del mundo están en su nivel más alto en 22 años. Pero hasta el momento no han eliminado por completo esa inflación ni han llevado a la economía a la recesión de la que Powell ya avisaba al mercado por si las moscas hace unos meses. Tipos en Estados Unidos que siguen siendo más atractivos, que han avivado las salidas de capital del mercado de bonos denominado en renminbi en China. Los exportadores del gigante asiático han estado convirtiendo una proporción menor de sus ganancias en dólares a renminbi. Apoyar de esta manera artificial al menos a su economía no se sabe si a orden o no del gobierno de Xi Jinping. Lo que, según los analistas de Goldman Sachs, eso sí, se debió probablemente a un comportamiento de búsqueda de rendimiento, ya que los títulos denominados en dólares han resultado mucho más lucrativos que los homólogos en moneda local. La debilidad económica y el debilitamiento del tipo de cambio han puesto al Banco Popular en una posición delicada. El caso es que en China preocupa, pero no sabemos el por qué, la fuga de capitales a Pekín. Si bien el renminbi, un renminbi más débil, reforzaría a los exportadores de China al hacer que los bienes sean más baratos para que otros países los compren, los formuladores de políticas temen ahora dejar que la moneda caiga demasiado y, sobre todo, demasiado rápido. El riesgo quedó claramente ilustrado. Y esto hay que irse hace no tantos años, 2015. Allí hubo una devaluación excepcional por parte del Banco Popular de China. Provocó salidas masivas de capital, obligó al Banco Central a quemar cientos de miles de millones de dólares para respaldar a su moneda. Posteriormente, las autoridades introdujeron controles de capital más estrictos para limitar las salidas de rentabilidades en la economía del mundo. En este caso, también cambiaron su forma de gestionar, en este caso la velocidad de los movimientos en cualquier dirección, en lugar, en este caso, de defender un nivel absoluto.
Ese enfoque ha demostrado ser eficaz, sí, durante un tiempo, y ese es el problema, que ahora ya no vale. En este caso ha demostrado ser eficaz durante los periodos posteriores a la debilidad de la moneda, incluidas las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en el 19 y la perturbación económica avivada por los confinamientos de la COVID del año pasado. El caso es que la pregunta sobre la mesa, y más allá de los tipos, es ¿qué hace para solucionar todo esto el Banco Popular? El arma más importante del supervisor chino es su control sobre la banda de negociación interna de la moneda. Cada mañana, antes de que se abra el mercado interno de divisa chino, el Banco Popular de China lo que hace es fijar la media alrededor de la cual se permite que el renminbi se negocie un 2% para arriba o para abajo, en cualquier dirección, frente al dólar. Por lo general, la cifra se ajusta, y esta es una estrategia común a otros bancos centrales para reflejar las expectativas cambiantes del mercado y los movimientos nocturnos del tipo de cambio del renminbi en el extranjero. Un mercado menos regulado porque no tiene el control de facto chino, y un mercado en el que amanece cuando allí ya ha oscurecido. Los prestamistas han estado vendiendo dólares, han comprado renminbi en el mercado al contado extraterritorial, mientras compraban dólares y vendían renminbi en el mercado de contratos a plazo sobre divisas en el corto plazo. Una táctica que hace que los operadores de divisas de Hong Kong, de Londres, de Nueva York, les resulte básicamente más claro vender la moneda en corto. Una medida que las autoridades chinas aún no han implementado, con límites que son de momento informales a las transacciones de divisas en el mercado interbancario del país, pero que han sido ya levantadas. Lo fue en septiembre del año pasado, hace apenas un año, ante las crecientes salidas de bonos en renminbi, impulsadas principalmente por inversores globales que se deshicieron de la deuda del gobierno chino en favor, y ahí está la contraparte, del Tesoro, de bonos del Tesoro estadounidense de mayor rendimiento. La pregunta, y lo que todos esperan, lo que hemos ido analizando en los próximos días, ¿hacia dónde vamos entonces? Bien, los analistas han rebajado sus previsiones sobre el tipo de cambio del dólar. Goldman Sachs revisó recientemente a la baja su pronóstico para 3 meses de 7,2 a 7,3 yuanes frente a dólar, un nivel que ya superó y brevemente durante este mes. Société Générale es mucho más bajista, va a la contra y revisa el pronóstico para fin de año de 7,4 a 7,6 yuanes, lo que implicaría una caída en 2023 de media de más del 10% y una anual registrada, la mayor desde que China abandonó una vinculación suave al dólar en 2005. De momento, detener esta sangría del renminbi, una tarea compleja para el ejecutivo chino. Pendientes de esto, el Banco Popular de momento trata de mover ficha, y a esta hora de la tarde lo que estudia es hacerlo de la mano de los bancos comerciales. Primer punto del análisis de esta tarde, en otro que mira hacia Europa, un viejo continente, y a otra materia completamente diferente, la energía, pero por contratos, y el comercio internacional. En estos momentos se habla de esto, de energía, y si queremos hablar de ello, sobre todo de la nuclear, que preocupa, y especialmente tras el golpe de Estado en Níger, en Francia, en la rosa, en la energía nuclear, la rosa. Y si hablamos de este asunto, hay que poner el foco, en este caso, en Kazajstán. El mayor productor y exportador mundial de uranio a nivel mundial, extrayendo y exportando más del 40% del suministro en todo el territorio, es este país de Eurasia. Hasta ahora ha sido el principal proveedor de Rusia y antes de la Unión Soviética, antes del 91, ¿se entiende? Pero hoy en día otros países se están involucrando, incluidos los occidentales como Estados Unidos, que quiere limitar sus importaciones de uranio procesado en Rusia, y China, que espera pasar de la producción de electricidad a base de carbón a una fuerte dependencia de centrales nucleares, en este caso durante la próxima década. Esto, a su vez, lo que ha hecho ha sido desencadenar una competencia geoeconómica que rápidamente se está convirtiendo en competencia geopolítica, dado que, al menos en el corto plazo, es posible que Kazajstán no pueda aumentar las exportaciones a un país sin reducirlas a otro, al menos manteniendo este último aproximadamente constante. Dos decisiones tomadas en Astana, en la capital kazajstana, en mayo del 23, hace unos meses, han puesto de manifiesto y de relieve, exacerbado la situación, aunque bien es probable que algunos las desestimen como un ejemplo más de los esfuerzos de este país por mantener un equilibrio entre Moscú y Pekín. El caso es que en la primera decisión, las autoridades kazajas permitieron que una empresa rusa tomara el control de una mina de uranio. Altos funcionarios de Kazatomprom, en este caso la Agencia de Industria Atómica de Kazajstán, se opusieron. Varios de ellos llegaron a dimitir públicamente tras la decisión. Tenían razones de peso para hacerlo. Una vez que esta mina esté en pleno funcionamiento, el control de Kazatomprom sobre la industria de uranio de Kazajstán reducirá, y en este caso
su actual dominio del 50% y garantizará que Moscú pueda, y en este caso también, adquirir al menos algunos de los suministros que necesita actualmente. Rusia utiliza más del doble de toneladas de uranio que las que producen sus minas nacionales, 5.500 toneladas frente a las 2.500 de hace un año. La segunda razón, y probablemente más importante, dado el tiempo que llevará antes de que Rusia pueda entonces ponerla en funcionamiento, es y pasa por la mina, que implica que Astana acuerde vender a Pekín más de 30 toneladas de combustible para centrales atómicas en las próximas décadas para permitir que China deje de utilizar directamente el carbón. En este caso, y con la mirada puesta en la próxima década, en este caso en 2030. Para cumplir con este compromiso, y en este caso Kazajstán lo que ha hecho ha sido decidirse por aumentar la producción de uranio y componentes de uranio procesado en más de un 50%, un cambio dramático teniendo en cuenta su declaración de hace 2 años en la que decía que iba a recortar su producción en un 10% para mantener los precios dada la demanda decreciente de energía nuclear. Estos últimos movimientos resaltan 3 realidades importantes sobre Asia Central y su relación con actores externos que a menudo se pasan por alto. En primer lugar, China tiene intereses en la región que van mucho más allá de la mera construcción de rutas de transporte para transportar mercancías a través y desde Europa. No es sorprendente tampoco que la mayoría de las discusiones, aunque no todas, se centren en este asunto, en qué hacer con la energía nuclear. El uranio es uno de los puntos a tener en cuenta, pero no es el único. China también mira a Asia Central como un mercado clave para los bienes de consumo producidos en China y como una fuente sobre todo de diversos minerales y cada vez más de agua, esa materia de la que ya no estamos tan seguros de poder tener un suministro constante. En segundo lugar, el interés de Pekín en estos factores adicionales solo aumentará las diferencias que tiene con Moscú sobre cómo tratar con los países de África y de Asia Central. De hecho, el Kremlin puede estar más preocupado por la participación china en estos países en nombre de sus intereses nacionales que por la promoción de China, de Pekín, en esas rutas ferroviarias, en esas rutas y autovías que pasan por alto a Rusia. En tercer lugar, esta era la segunda. En tercer lugar, la atención de los forasteros a los recursos de los países de Asia Central es un recordatorio de 2 cosas que parecen olvidarse incluso con más frecuencia que en el impacto de los intereses y acciones chinos en la región. Por un lado, los estados de Asia Central tienen importantes recursos que lo hacen críticos para el mundo en general. Kazajstán es una superpotencia en términos de uranio en bruto y procesado, no solo uno de los stands, como algunos suelen tratarlo. Pero ahora el problema viene por Níger. Kazajstán se está preparando para enviar más uranio. ¿Y a dónde? A Europa. Aquí la potencia nuclear internacional es Francia. Si es necesario, Kazajstán está por la labor de ayudar a ese mix energético. El 40% de la producción eléctrica francesa viene por la nuclear. Pues bien, Kazajstán quiere ser un suministrador clave para Francia en medio de estas preocupaciones sobre los riesgos de suministros causados por el golpe militar de Níger, según el jefe de la principal compañía nuclear estatal del país, aunque la Unión Europea ya ha impuesto sanciones al petróleo y a productos petrolíferos rusos. Lo ha hecho bien ahí, pero no al sector nuclear, que desde entonces ha conseguido zafarse de este tipo de problemáticas, manteniendo el tipo sobre algunas de las compañías que están en este mercado. Hungría, Eslovaquia, por ejemplo, Bulgaria, Finlandia, también la República Checa, siguen dependiendo del combustible nuclear de Rusia a pesar de los recientes esfuerzos de algunos países por diversificar sus suministros e históricamente se han mostrado reacios a sancionar a Moscú por este asunto. Kazajstán de esta manera consigue ser el nuevo baluarte de la energía nuclear en Europa y conseguir ser uno de los puntos de apoyo en el mercado para que podamos mirar hacia otro tipo de suministradores más allá de los habituales, en este caso manteniendo y de frente posibles conflictos con respecto de China. Pendientes de todos estos asuntos, el segundo punto del análisis de la tarde, y antes del tercero vamos con una última hora que nos acaba de llegar a la redacción, y es que el presidente ruso Vladimir Putin acepta ya visitar China en su primer viaje al extranjero desde el lanzamiento de esa orden internacional de arresto. Va a asistir al foro de la Franja y la Ruta en el mes de octubre.
Recordamos, Putin no ha abandonado el territorio de la Federación desde la orden de la Corte Penal Internacional en su contra, en función de supuestos crímenes en guerra, desde el mes de marzo. De momento, y según está adelantando la agencia Bloomberg, habría aceptado el Kremlin la invitación del presidente chino Xi Jinping para asistir al evento, una visita en el marco de ese foro de la Franja y la Ruta, esa estrategia comercial de China que va a poner en marcha en octubre, mientras que se espera que haya una conversación directa de Putin con el presidente chino Xi Jinping. Como decíamos, Putin no ha salido de Rusia desde el pasado mes de marzo, desde que el Tribunal de La Haya anunciara una orden por la Corte Penal Internacional, una orden de detención, en este caso por presuntos crímenes de guerra. Se saltó la cumbre de los BRICS en Sudáfrica hace nada, el presidente ruso en Johannesburgo la semana pasada, después de que el gobierno dejara claro que tendría que cumplir con la orden de arrestarlo como signatario de este tipo de documentos, y también le dijo al primer ministro indio Narendra Modi que no va a ir a la cumbre del próximo mes del G20 que se va a celebrar en la India. Bien, es verdad, y se confirma de esta manera las informaciones que llevábamos aquí en Negocios Televisión hace unos meses, en las que se decía que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan esperaba recibir a Putin para mantener conversaciones en el mes de agosto. Ahora se conoce que Erdogan, por su parte, planea viajar a Sochi la semana que viene para reunirse con el líder del Kremlin. De momento, la noticia es esta, y es que desde la invasión de Ucrania, Putin ha viajado solo a países vecinos de la ex Unión Soviética y a Irán, que le suministra drones al ejército ruso, y que en octubre se va a China. En este caso, comparecerá y estará presente en el foro de la Franja y la Ruta, que pone en marcha el gigante asiático, después de no haber abandonado desde marzo su país, la Federación Rusa, tras esa emisión de orden de arresto internacional por parte del Tribunal Penal Internacional de La Haya en contra de supuestos crímenes de guerra. Putin, de visita oficial, presencial a China en octubre, en el próximo mes de octubre. Pendientes de todos estos asuntos, vamos ya con ese tercer punto del análisis de la tarde, porque hay vuelco en el mercado. Un fabricante vietnamita de vehículos eléctricos, VinFast es de nombre, ya tiene la tercera capitalización de mercado más abultada entre los fabricantes de automóviles mundiales, solo por detrás de la estadounidense Tesla y la japonesa Toyota, la que ha tenido que parar hoy 14 fábricas por problemas informáticos. Las operaciones de la compañía en Estados Unidos aún no se han puesto en marcha por completo, pero el auge de los vehículos eléctricos allí ha provocado una avalancha de compras por parte de los inversores individuales. Cuenta con una capitalización cercana a los 192.000 millones de dólares. Y nos hemos querido preguntar qué es VinFast, por qué hace sombra a Tesla, por qué hace sombra a otras compañías, y de hecho ha llegado a superar la capitalización de General Motors o de Ford en los últimos meses. Bien, VinFast es una empresa vietnamita, lo decíamos, nació en 2017, ha estado en el negocio de los vehículos eléctricos durante los últimos años, ha conseguido ser parte principal del desarrollo de este mercado por parte de las marcas que tienen su sede oficial y su nacimiento en Asia. La compañía el año pasado, 2022, registró pérdidas netas como todas al principio de su negocio, aunque el negocio de vehículos eléctricos no se ha vuelto rentable. Lo que espera es que se expanda en un futuro. No sabemos hacia dónde, lo que pasa es que sí se estima que por razones positivas. La empresa ya ha decidido construir una planta en Carolina del Norte, pero la pregunta es ahora, ¿quién está detrás de esta compañía? ¿Quién está detrás de una firma que ya supera por capitalización a gigantes estadounidenses con años a sus espaldas? Bien, la respuesta no es sencilla. VinFast tiene financiación y recursos aparentemente ilimitados. Talento occidental, se mueve a la velocidad de una startup y está aprovechando la ola entrelazada de popularidad de los SUV y de los vehículos eléctricos. Tiene un nuevo y enorme complejo de fabricación en Vietnam. Ya prepara una inversión en Carolina del Norte, un estilo que espera que haga que los vehículos de VinFast se destaquen en la carretera, un plan para ofrecer los mismos niveles de tecnología, los mismos niveles de características que la competencia, pero, y aquí está el truco, a unos precios mucho más bajos con una batería arrendada en alquiler. Pero aún está por verse ahora si los vehículos son lo suficientemente únicos, la calidad es suficientemente buena o el acuerdo lo suficientemente convincente para que los consumidores se arriesguen con un fabricante de automóviles vietnamita completamente desconocido y que, es más, a sus espaldas no lleva un país que lo avale como una marca de reconocido prestigio. Es poco probable que VinFast sea algo pasajero porque parte de un grupo
gigante, Bing Group, la empresa privada más grande de este país asiático. El conglomerado es propiedad del multimillonario Pham Nhat Vuong, quien comenzó a vender fideos en Ucrania en 1993. Fideos que tardaban 3 minutos en cocinarse, en un mundo donde este tipo de alimentos tardaban entre 10 y 15, el quíntuple. Los consumidores se mostraron cautelosos al principio, pero al cabo de un año, Tecnocomp de Vuong tenía la marca de fideos instantáneos más vendida del mundo. Regresó entonces a su Vietnam natal para iniciar un grupo empresarial y ahora se le conoce como presidente. Ha pasado toda su vida creando empresas, servicios para hacer de su lugar un país mejor para vivir, dice él. Bing Group se ha vuelto omnipresente. Es un gigante inmobiliario, hotelero, 39.000 millones de dólares, una enorme organización sin fines y ánimos de lucro. La cadena nacional de complejos turísticos de lujo se asocia con los parques de atracciones. La división de bienes inmobiliarios residenciales comenzó con viviendas asequibles, agregando a complejos urbanos con más comodidades, y ahora va por la vivienda de lujo. También tiene parques oceánicos, 35.000 residentes, y se están ampliando para dar cabida a 100.000 rascacielos y casas con largos lagos artificiales, playas, parques o equipos de gimnasio al aire libre. En 2017, el presidente fundó VinFast para fabricar scooters, vehículos eléctricos y automóviles. Y cuando se le pregunta si la empresa es más desafiante vender coches que vender fideos en un país extranjero, responde que sí, lo asume, pero dice que hoy está en una mejor posición para tener éxito que cuando abrió el negocio del ramen, básicamente porque al parecer ya conoce un poco los entresijos de lo que hay. Los planes del presidente son grandes y avanzan rápido. En 21 meses VinFast desarrolló sus primeros 3 vehículos, construyó un complejo industrial con una planta de ensamblaje de vehículos y una planta de baterías en lo que solía ser un pantano de Haiphong, cerca de Hanoi. Las empresas de tecnología de Bing Group que trabajan en inteligencia artificial, en Big Data y en desarrollo de baterías trabajan en tecnología de asistencia, en este caso al conductor en el Centro de Investigación y Desarrollo de Hanoi. El objetivo global del presidente es hacer de VinFast, dice, la marca de vehículos líder en cuanto a eléctricos inteligentes en 10 años. No intenta ser Tesla, asume que es complicado, pero dice que quiere tener a los compradores habituales contentos y que el sentimiento de momento le parece positivo. Quiere reducir esas facturas, por ejemplo, de un Tesla de $35.000 a mucho menos para conseguir ganar cuota de mercado. Hace unos meses, de hecho, la compañía se lanzaba al mercado, cotizó en Wall Street, en el Nasdaq, con una capitalización que, como decíamos al principio, ya supera incluso las de General Motors y Ford, 2 gigantes automovilísticos estadounidenses. 25 minutos son los que pasan ya sobre las 3.